Bienvenidos a Más allá de las noticias, un espacio donde la actualidad se analiza con criterio, profundidad y una mirada espiritual basada en la Biblia. Gracias por acompañarnos en esta transmisión en vivo a través del canal de YouTube de Radio El Camino. Hoy, como cada semana, vamos a repasar las noticias más relevantes, reflexionar juntos a la luz de la palabra de Dios y leer los mensajes de todos los que se están sumando desde distintos lugares. Este programa es presentado por el licenciado Daniel Cúcaro y Emanuel Vallejos, con el propósito de informar, pensar y fortalecer la fe en tiempos desafiantes. Te invitamos a quedarte con nosotros, participar, compartir la transmisión y ser parte de esta conversación que va más allá de las noticias. Prepárate, ya comenzamos. Hola, hola, ¿qué tal? Saludos y bendiciones para todos. Sean todos bienvenidos a una nueva transmisión que hacemos en vivo de este programa titulado Más allá de las noticias. Y en esta ocasión el episodio 17 de nuestro podcast, donde estamos hablando de temas de actualidad, donde estamos hablando de las noticias prácticamente cotidianas, pero con un enfoque bíblico, con un enfoque profético. Y hoy el título de nuestro tema es El Vaticano ataca de nuevo, parte 2, porque comenzamos la semana pasada hablando un poco acerca del Papa León XIII, ¿sí? Y ahora vamos a hablar un poco de León XIV. ¿Por qué? ¿Por qué hicimos la introducción de la semana pasada? Porque entre programa y programa se iba a publicar la encíclica, la primera encíclica de León XIV, referida al tema de la inteligencia artificial. Y déjenme adelantarles algo desde ya para todos aquellos que nos están escuchando y se conectan desde ahora. La inteligencia artificial es un tema que llama mucho la atención, pero lo que hay detrás de la encíclica son básicamente las mismas historias y las mismas cuestiones de siempre que tienen que ver con el control, tienen que ver con lo voy a resumir en pocas palabras, la hipocresía de no hagan esto ustedes, pero sí déjennos a nosotros que lo hagamos, ¿sí? Esto tiene que ver con el control y vamos a ir desglosando un poquito algunos asuntos de esta encíclica. Antes de comenzar, quiero saludar a mi compañero Daniel Cúcaro, que nos acompaña desde Argentina. ¿Cómo estás, Daniel? Dios te bendiga. ¿Qué tal, Manuel? Un poquito resfriado porque acá en Argentina ya estamos entrando al invierno y hace un frío terrible. No sé qué pasó, porque este otoño no debería hacer este frío, pero realmente hace mucho frío. Y una niebla, parecía Londres, el Londres de Charles Dickens. Una niebla que no se veía, pero ni a 100 metros, y no un día. 4 días seguidos de niebla. Impresionante, yo nunca lo había visto, nunca había pasado. Pero bueno, supongo que voy a sobrevivir de este resfrío, así como sobreviví de otros resfríos. Eso es así, Dani. Eso es una de las cosas que no extraño justamente de la Argentina, que es el frío, porque acá en Puerto Rico es todo el año un clima veraniego prácticamente. Obviamente nos derretimos en algunos momentos, pero le voy más al calor que al frío. Le damos la bienvenida a todos los hermanos. Vamos a hacer una pequeña introducción. Bueno, básicamente voy a dar el puntapié inicial para el tema de hoy y después vamos a escuchar a Daniel, que le vamos a tener misericordia porque tiene la voz un poquito tomada, así que le vamos a dar un poquito menos del tiempo acostumbrado para que descanse un poquito la voz, pero vamos a arrancar con una pequeña introducción. Le vamos a dar aquí un descanso a Daniel, ahora lo vamos a incorporar de vuelta en la transmisión. Vamos a empezar con una introducción, queridos amigos, queridos hermanos. Primeramente los saludamos a todos, gracias por conectarse. Este programa se hizo esperar, salimos un poco más tarde que lo habitual, pero vamos a hablar acerca de esta encíclica tan esperada del Papa León XIV,
¿sí? Y esta encíclica que lleva el título Magnificat Humanitas, ¿sí? Que tiene que ver con el humanismo, tiene que ver con, digamos, exaltar al ser humano o poner al ser humano como el centro de todo. Justamente veía unos videos en esta semana donde líderes socialistas, que después fueron acérrimos socialistas y comunistas y que hambriaron a su pueblo, decían, cuando estaban en campaña política, nosotros no somos socialistas, somos humanistas, decían, ¿no? Y justamente es un eufemismo, es una manera bonita, digamos, de control, porque justamente el humanismo nace en Francia y de Francia nacen todas las ideologías ateas de la Revolución Francesa, y con la excusa de los derechos humanos, y voy a decir excusa porque los derechos humanos muchas veces esa expresión es muy prostituida, muy desfigurada, con esa excusa obviamente se le quita la libertad a las personas. Y vamos a ver algunos puntos de esta encíclica que tienen que ver con básicamente reforzar lo que comenzó León XIII. León XIII lo que comenzó fue básicamente lo que se conoce como la doctrina social de la Iglesia, que no es nada nuevo, aunque fue dado a mediados de los 1800, en realidad es el mismo principio y los mismos conceptos de control que se tenía durante la Edad Media. Durante la Edad Media, cuando la Iglesia gobernaba con brazo de hierro a través del Estado, pero la Iglesia gobernaba a través del Estado prácticamente a todas las naciones de Europa, el concepto del bien común estaba fuertemente arraigado en toda la cristiandad. Es decir, todo aquello que llegara a amenazar el bien común, y llámese bien común a la religión cristiana, llámese bien común al cristianismo católico en sí que controlaba las conciencias, todo lo que amenazara a ese bien común era tildado de herejía, amenaza, lo que fuera, y era exterminado, básicamente. No había libre pensamiento, no había diferencias de opinión, porque cualquier discrepancia con el credo oficial de la Iglesia Católica era una amenaza para el bien común. Para mantener la estabilidad de los gobiernos cristianos, se le decía a los reyes que no podía aceptarse, por ejemplo, el protestantismo. Este fue el gran pecado, ¿no?, de los reyes franceses. Los reyes franceses tuvieron la oportunidad de recibir la reforma protestante cuando estaba floreciendo en diferentes países de Europa, y lo que se le dijo a los reyes de Francia fue: si ustedes aceptan el protestantismo, olvídense del rey, olvídense del trono, olvídense del gobierno, olvídense del bien común, así que o defienden a la religión católica o su gobierno va a ser amenazado. Y pasó totalmente al revés. Por no aceptar el protestantismo vino posteriormente la Revolución Francesa, que fue un descargo en contra de tanta crueldad e injusticia que había en Francia, ¿no? Bajo el gobierno tiránico de los reyes, amparados por la Iglesia. Y vemos, por ejemplo, que en Inglaterra, hasta el día de hoy, que es un país que aceptó el protestantismo, hasta el día de hoy siguen habiendo reyes. Así que evidentemente el protestantismo no atacaba, digamos, la estabilidad de los gobiernos ni nada por el estilo, sino que les daba libertad de conciencia a las personas. Ese bien común era el que protegían los sacerdotes de aquella época. Pero voy a leer algunos parrafitos nada más. Por ejemplo, en el numeral 32 de esta encíclica dice que Pío XII, quien estaba estrechamente ligado con el nazismo, ¿sí?, Pío XII atribuye además un papel decisivo a las asociaciones profesionales, a las uniones de trabajadores y a los diversos cuerpos intermedios de la vida económica y social, reconociendo en estas formas organizadas de la sociedad un baluarte esencial para el equilibrio civil y para la tutela del bien común. Esta es una porción de la encíclica donde se le da valor o se reconoce el valor de las uniones laborales, en otras palabras, de los sindicatos. Se los dije la semana pasada, busquen en internet, busquen en la página de Elena G. White la palabra sindicatos en todos sus escritos y vean lo que ella dice sobre las uniones laborales y los sindicatos. Sin embargo, Pío XII reconoció el valor de estas instituciones para mantener un equilibrio en el bien común. Y fíjense que usa la expresión la tutela del bien común. Hay una tutela, hay alguien que controla ese bien común.
Esto lo usaba mucho el Papa Francisco en sus encíclicas. El Papa Francisco hablaba de que había una tutela de la libertad individual. Tenemos libertad, pero tutelada. O sea, como que siempre hay alguien que controla esa libertad. En el numeral 46 habla acerca de la doctrina social de la Iglesia, que no es ni más ni menos que el germen del socialismo de América Latina, que tanto han padecido y siguen padeciendo hasta el día de hoy la mayoría de los países latinoamericanos. Toda guerrilla, toda revolución, todo movimiento socialista estuvo patrocinado por la Iglesia Católica en América Latina. Esto lo tienen que saber y tiene que quedar claro, ¿sí? La lucha entre la izquierda y la derecha es lucha entre católicos de izquierda y católicos de derecha. Y ninguno de los dos es bueno, les aviso desde ahora. Ninguno de los dos es bueno. Uno es la tesis, el otro es la síntesis, para proporcionar ellos digamos, la resolución del problema, que sería básicamente el gobierno mundial, ¿sí? Y hablando de esta doctrina social de la Iglesia, dice el Papa: pienso que actualmente para custodiar a la persona humana en el tiempo de la IA, debemos volver a reflexionar sobre el bien común, ¿sí? Siempre hablando del bien común. De ahí viene la idea del comunismo, ¿sí? El destino universal de los bienes. O sea, hay ciertas cosas que son de todos y eso hay que administrarse por alguien, ¿no? Alguien lo tiene que administrar. Dice la subsidiariedad, que esto tiene que ver con subsidios, tiene que ver con los salarios básicos, la renta básica, las ayudas, ¿sí? Que se hacen a través del gobierno, y la justicia social, ¿sí? Que la justicia social no es ni más ni menos que una desfiguración, digamos, filosófica de la palabra justicia. La palabra justicia significa que cada uno recibe lo que merece. Eso es lo que significa la palabra justicia. Si yo trabajé, me pagan, eso es justo. Si yo no trabajé y no me pagan, eso no es justo. Pero cuando yo hablo de justicia social, se desvirtúa la palabra justicia y ahora es: si aquel trabajó, le pagan, pero le sacan algo para darle al que no trabajó. Y entonces con esa pequeña palabrita social se altera completamente el significado de la palabra justicia, ¿sí? Y ustedes van a ver, hermanos, que en la Biblia, no vamos a entrar en todos los versículos hoy, pero en la Biblia no existe tal cosa como justicia social. En la época de los apóstoles, cuando tenían todas las cosas en común, que era el momento que más podríamos decir ahora que vivían en comunidad y tenían los bienes en común, los apóstoles decían esta frase: el que no trabaja, que no coma. Interesante, ¿sí? Y sin embargo se quiere utilizar muchas veces a la religión cristiana para establecer los principios socialistas. Ahora, fíjense lo que dice sobre los fundamentos de la doctrina social. Esto está en el numeral 48, del 48 al 50, y cuando habla de los fundamentos de la doctrina social, habla del ser humano, que es una imagen del Dios trinitario. Trinitario, ¿qué significa? Que somos una imagen del Dios trinitario. Se trae a colación la imagen de un Dios 3 en 1 y 1 en 3. Y esto es importante porque justamente la doctrina trinitaria plantea la coigualdad, ¿sí? La coigualdad entre los tres. Ninguno es más que otro. Si hay una sujeción del Hijo al Padre, es una sujeción fingida, no es verdadera, porque está mal que uno se sujete al otro, ¿sí? En el concepto, digamos, de Satanás, en el concepto tergiversado del orden, nadie puede ser más que otro, pero nosotros vemos en la Biblia que aunque cada uno preserva su dignidad, el Hijo preserva su dignidad, el Padre preserva su dignidad, el Hijo está sujeto al Padre y el Hijo está por encima, el Padre está por encima del Hijo. La Biblia no presenta que el Padre se sienta a la diestra del Hijo, sino que el Hijo se sienta a la diestra del Padre. La Biblia no presenta que el Padre hace la voluntad del Hijo, la Biblia presenta que el Hijo hace la voluntad del Padre, pero a nosotros no nos gusta eso.
La Biblia presenta que fuimos creados poco menor que los ángeles. No somos iguales a los ángeles, somos menores que los ángeles. Y eso estaba bien, y era todo perfecto antes de la caída del hombre. Éramos menor que los ángeles y no había problema. Y Satanás era el ángel más exaltado de todos, o sea que era superior a los demás, y eso estaba bien. No éramos todos iguales absolutamente, y todo era perfecto. Sin embargo, el jesuitismo quiere meternos la idea de que para que todo sea perfecto tenemos que ser todos iguales. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son los tres iguales, pero la Biblia no presenta eso, ¿sí? Entonces, dice, la doctrina social de la Iglesia nos conduce al corazón mismo de nuestra fe. ¿Cuál es el corazón de la fe católica, hermanos? ¿Cuál es el corazón de la fe católica? El misterio del Dios viviente revelado en Jesucristo como comunión de personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Este es el misterio central de la Iglesia Católica, la doctrina de la Trinidad. Dice, su vocación más profunda es la de entrar en el movimiento trinitario, dice, del amor recibido y compartido. Para ellos la Trinidad es un símbolo del amor, de la igualdad, de la coigualdad. Y por lo tanto se trae a colación para hablar acerca de la justicia social, de la redistribución de la riqueza, ¿sí? Del bien común, de los bienes creados que son universales. Y fíjense que la palabra universal significa católico, ¿no? Entonces vamos a ver que esto en realidad es todo un palabrerío de hipocresía para hacerse con el control de los medios, para hacerse con el control incluso de la IA y poder gestionar la IA, ¿sí? Dice en el numeral 50, en el centro de la visión cristiana del ser humano está la gran afirmación según la cual el hombre y la mujer son creados a imagen y semejanza del Dios trinitario. Fíjense esto, ¿no? Qué tremendo, porque nosotros vemos que justamente el hombre y la mujer, que fueron creados a imagen de Dios, cuando Dios dice hagamos al hombre a nuestra imagen, se refiere a que el Hijo salió del Padre, que el Hijo es de la naturaleza del Padre. Por eso de Adán sacó a Eva, y Adán dice, esta es carne de mi carne y hueso de mis huesos. En ese sentido, somos creados a imagen de Dios, pero ellos añaden el Dios trinitario. El Dios católico es el Dios trinitario. Tomen nota de eso, ¿sí? Y de ahí sacan la idea de la igualdad. Fíjense lo que dice el numeral 63. Y acá es donde viene un poquito la presión del Estado. Corresponde al Estado garantizar la cohesión, la unidad, una justa organización de la sociedad civil para que el bien común realmente pueda ser procurado con la contribución de todos. O sea, lo que está diciendo en otras palabras es pidiéndole al gobierno civil que se encargue de quitarle el dinero a la gente por la fuerza para garantizar lo que ellos llaman justicia social. Eso es lo que está diciendo en otras palabras. Esto significa en concreto que el poder público tiene la delicada tarea de armonizar con justicia. Esto en otras palabras es aumentar impuestos y quitarle por la fuerza a la gente el fruto de su trabajo para repartirlo como a ellos se les antoje. Dice, los diversos intereses en juego buscando el equilibrio entre bienes particulares, el equilibrio entre bienes particulares y bienes de conjunto, sin dejar atrás a los más débiles. Y cada vez que alguien habla de los más débiles, está hablando en realidad de su propio bolsillo. Cuando tenemos un solo ejemplo en la Biblia acerca de esto, y el ejemplo es uno de los discípulos de Jesús que cuando vio que una mujer de su propio corazón decidió bañar los pies de Cristo con perfume, el más caro que encontró, y se gastó todo el dinero en una ofrenda que a ella le salió del corazón, este discípulo dijo, se hubiese gastado ese dinero en los pobres, se hubiese aprovechado mejor. Y el que suele utilizar ese argumento de los pobres para reclamar o para decirle a otro cómo tiene que gastar su dinero, lo que está diciendo en realidad es, o sea, yo lo hubiese administrado mejor. Esto no lo dijo porque tenía cuidado de los pobres, dice la Biblia. Judas era el que dijo esto.
no lo dijo porque tenía cuidado de los pobres, sino porque él metía la mano en la bolsa y sustraía del dinero. Así que cuidado con aquellos que usan a los pobres para decirle a otros cómo deben gastar su dinero. ¿Sí? Esto ya lo vimos en la Biblia. Entonces, fíjense lo que dice el numeral 66. Existe un derecho a la propiedad privada que tiene su sentido y su función propia, pero siempre subordinado al destino universal de los bienes. O sea, si existe un derecho a la propiedad privada, pero está subordinado a un derecho superior, entonces no existe derecho a la propiedad. O sea, básicamente lo que está diciendo es, sí, tenés derecho a tener tus cosas, siempre y cuando no las necesitemos nosotros. Si nosotros las solicitamos, pues hay un destino, un derecho mayor, ¿no? De los bienes creados que tienen que ser utilizados para el bien común. Básicamente lo que está diciendo eso, tú tienes derecho a tu propiedad, siempre y cuando no te la solicitemos nosotros para algo más elevado, ¿sí? Entonces, ¿la Biblia reconoce el derecho a la propiedad? Sí, reconoce el derecho a la propiedad en el mismísimo momento en que dice no robarás. Cuando dice no robarás, te está diciendo de que tenés que respetar la propiedad de tu prójimo. O sea, que tu prójimo tiene su propiedad. Obviamente, en un sentido más elevado, todo le pertenece a Dios, nuestra vida le pertenece a Dios y todo eso, ¿sí? Pero así como usted no le puede quitar la vida a otro porque Dios se la dio, tampoco le puede quitar los bienes a otros porque Dios se los dio, ¿sí? Así que esto es una estratagema, siempre se usa mucho palabrerío para esconder las verdaderas intenciones, ¿sí? Que básicamente es robarle los bienes a las personas. Dice, la tradición de la Iglesia ha visto en la propiedad un medio para custodiar y administrar los bienes de manera que pueda servir mejor al bien común. Esta parte es la que más gracia me causó, hermanos, porque si vemos la tradición de la Iglesia, o sea, la historia de la Iglesia Católica, desde la donación de Constantino, que después googleenlo, busquen lo que es la donación de Constantino, hasta el celibato propiamente dicho, que es una treta para que los bienes no pasen a herederos y pasen todos siempre a la iglesia, y las ofrendas y los diezmos que históricamente se hacían por la fuerza del Estado, y las contribuciones que hacía, por ejemplo, la República Argentina hasta hace muy pocos años, no sé si en los años 2000 por ahí, se dejó de contribuir, no sé, 2010, 2012, no sé. Los partidos de izquierda comunistas en Argentina llevaron una ley al Congreso, no sé cómo fue, para revocar las contribuciones que el Estado argentino le hacía a la Iglesia Católica históricamente durante siglos. O sea, durante siglos los argentinos, ya sean protestantes, musulmanes, ateos, tenían que pagar impuestos a la Iglesia Católica. Entonces, si analizamos la tradición de la Iglesia Católica de cómo apropiarse de los bienes ajenos, obviamente que tenemos muchos ejemplos allí, ¿sí? Entonces dice, la tradición de la Iglesia ha visto en la propiedad un medio para custodiar y administrar los bienes de manera que puedan servir mejor al bien común. La tradición cristiana nunca reconoció como absoluto o intocable el derecho a la propiedad privada. Cuando alguien dice eso, porque te va a robar, te va a quitar las cosas tuyas, porque los bienes no son absolutamente propiedad tuya. O sea, ya te está diciendo que te va a sacar tus cosas. Dice, su función social no debe ser considerada como una mera opinión teológica, sino como una doctrina cierta de la Iglesia ya presente en las Sagradas Escrituras y en los padres. Obviamente, en los padres puede ser, pero en las Sagradas Escrituras no. En las Sagradas Escrituras, Jesús nunca le despojó de sus bienes a alguien para darle de comer a los pobres. Jesús le dijo a los apóstoles, dadles vosotros de comer. Denle ustedes de comer. Jesús no dijo, vayan a pedirle a Herodes que de los impuestos saque algo para darle comer a los pobres. No, denle ustedes de comer. Nunca se enseñó a robar para ayudar a los pobres. Nunca se enseñó que el fin justifica los medios, de ninguna manera. Sin embargo, el catolicismo enseña que sí, que el fin justifica los medios, que está bien robar por medio de impuestos para supuestamente ayudar a los pobres. En realidad se va gran parte de eso para sus propios intereses. Dice, no cabe duda de que se necesitan leyes, esto es el numeral 162,
no cabe duda de que se necesitan leyes justas e instrumentos de redistribución. Redistribución también significa robar, que corrijan los desequilibrios, lo que ellos consideran desequilibrios, incluso mediante sistemas fiscales impuestos, que alivien la carga sobre los más débiles y exijan más a quienes disponen de mayores recursos. ¿Qué pasa si le exiges más a los que disponen de mayores recursos? Esos van a dejar de generar esos mayores recursos. Esto ya fue probado, hermanos, en todas partes. Fue probado en Cuba, fue probado en Venezuela, fue probado en Corea, es probado en todas partes. En la Unión Soviética, fue probado en todas partes. Se desincentiva la producción si usted castiga con más impuestos a los que más tienen, ¿sí? Y bueno, termino con una encíclica, con un numeral de la encíclica, el 169, que dice: en segundo lugar, se necesitan medidas que garanticen ritmos humanos. Sin un equilibrio entre trabajo, servicios y descanso, la familia se debilita y a los jóvenes les cuesta madurar el sentido de responsabilidad. Y aquí se nos habla acerca del equilibrio entre el trabajo, el servicio y el descanso. Todo esto que plantea el Papa básicamente es un pedido a las autoridades civiles de que intervengan de alguna manera sobre las naciones, que cada uno de los gobiernos o un bloque de gobiernos como es la Unión Europea, como puede llegar a ser América también, un bloque de gobiernos intervengan en sus legislaciones para garantizar lo que ellos llaman el bien común, que básicamente es el control de la economía. Y léase ahí Apocalipsis capítulo 13, el que no tenga la marca de la bestia no podrá comprar ni vender porque va a estar fuera del sistema económico mundial. Obviamente se necesita, o ellos necesitan, un control de la economía, ¿sí? Y esto de la inteligencia artificial es un poco una pantalla para seguir hablando de las mismas cuestiones. Es el Papa Francisco, básicamente reencarnado, porque plantea los mismos postulados de justicia social, bien común y redistribución de la riqueza. Y yo quiero terminar, y antes de darle la palabra aquí a Daniel, antes de que él nos pueda comentar un poco, que esto se trata simplemente de la misma hipocresía de siempre. Jesús siempre condenó la hipocresía de los fariseos. ¿Qué era la hipocresía? Decir algo a los demás que hagan que ellos no estaban dispuestos a hacer, ¿sí? Ellos mandaban hacer ciertos ritos o ciertas cuestiones de purificación, pero ellos ni con un dedo las movían. Y si ustedes observan, fíjense lo que hace la Iglesia Católica. Habla en contra de acumular riquezas. Y ellos acumulan tesoros invaluables. Ellos tienen una gran cantidad de tesoros en el Vaticano, que uno puede ir y observar allí como un museo. Ellos conservan una gran cantidad de riqueza. Están a favor del matrimonio, condenan el divorcio, etcétera, etcétera. Sin embargo, ellos practican el celibato obligatorio para sus sacerdotes y para sus monjas, desatando con eso una gran cantidad de perversiones, porque obviamente el celibato es un don de Dios que no cualquiera puede practicar. Ellos están en contra de las fronteras. Ellos quieren que se abran las fronteras de todos los países y que los inmigrantes vayan así sin ningún problema. Pero si ustedes van al Vaticano van a encontrar unos muros enormes que los separan completamente de Italia, como un estado separado, con muros más grandes que los que separan a Estados Unidos de México. Ellos están en contra del capitalismo, sin embargo controlan el Banco del Vaticano, que tiene acciones en la bolsa y todo lo que implica el capitalismo. Ellos hablan de defender a los inocentes y sin embargo han encubierto a los pedófilos durante décadas, hasta que explotó, gracias a periodistas en Estados Unidos, del Globo de Boston, explotó todos los casos de pederastía en Estados Unidos solamente, que eran decenas, encubrimientos por doquier. El Papa Francisco encubrió al Padre Grassi en Argentina y en México, no me acuerdo ahora el nombre de este sacerdote, que también abusó por todas partes y fue encubierto por Juan Pablo II. O sea que, en definitiva, esto es simplemente hipocresía. Si hay una crítica a la inteligencia artificial, es simplemente para decir
miren, esto es peligroso, pero déjennos a nosotros que nosotros lo manejemos para controlar a las personas. Daniel, quiero darte la palabra, tómatelo con calma, no dañes tu voz, pero queremos escucharte atentamente lo que tienes que decir sobre esta encíclica y tu parecer sobre lo que implica para cada uno de nosotros. Bueno, mira, lo que vos dijiste es excelente. Yo no tendría que agregar más nada porque mientras vos ibas hablando, yo iba elaborando alguna cosa y al ratito vos lo decías. Por ejemplo, lo del bien común que da origen al comunismo y la gente no entiende. Bien común, mirá qué lindo. No, te van a sacar todo. Y la gente no se da cuenta que esa es la misma postura que tuvo el Vaticano desde hace 1700 años. Siempre sacándole a la gente para quedárselo ellos. Que es un poco también lo que hacen los políticos, ¿no? No, sí, las clases más bajas las vamos a ayudar. Ayúdala con tu dinero, no con el mío. O sea, yo no estoy en contra de pagar impuestos. Yo creo que los impuestos, bien usados, ayudan a hacer algún tipo de infraestructura, caminos, qué sé yo, hospitales, escuelas. Pero de repente los impuestos se vuelven exorbitantes y la gente no lo puede pagar. Mientras tanto hay otros que no están produciendo nada para la sociedad, simplemente están panza arriba y recibiendo parte del trabajo ajeno. Y eso está mal. La Biblia dice que está mal. Con el sudor de tu frente ganarás el pan, no con el sudor de la frente del otro. Así es fácil, ¿no? Pero esta encíclica, tiene algunas cosas que son realmente muy llamativas. El hecho de que sea presentada en mayo no es casualidad, la Iglesia no hace nada por casualidad. La encíclica Rerum Novarum también fue presentada el 15 de mayo de 1891. Y varias otras encíclicas también fueron en mayo. ¿Y por qué en mayo? Porque es una forma de homenajear a la gran diosa que tiene la Iglesia Católica, que es la Virgen María. Ellos, todo lo que hacen, mayo es el mes de la Virgen. Por eso en Latinoamérica el Día de la Madre es en mayo, no por honrar a las madres, sino por honrar a la Madre de Dios, como le dicen ellos, a la Virgen María, ¿no? Salvo en Argentina, que es en octubre. Pero el resto de los países es en mayo, incluso en los Estados Unidos. Y ahora yo quiero leerles una serie de pasos que han venido ocurriendo este año, para que ustedes entiendan que esta encíclica no forma parte de una casualidad que apareció porque a los papas les encanta escribir algo y entonces la publican. No. Hay una secuencia de eventos que nos vienen llevando este año a la culminación en esta encíclica, pero van a seguir más durante el año, porque fíjense ustedes cómo es la agenda. Presten atención. El 6 de enero de 2026, Catholic Monks and Holy Cross Family Ministries publican una resolución para este nuevo año, 2026, recuerden, es enero, ¿no? ¿Cuál es la resolución? Se llama Sabbath Rest, o sea, descanso sabático. Y estos son católicos. Y le dan este nombre, Sabbath Rest, que es una forma de confusión, ¿no? Porque Sabbath es descanso y Sabbath se asocia con el sábado, pero no en Estados Unidos, sino que en Estados Unidos cuando uno dice Sabbath, en realidad está diciendo domingo. En vez de decir Sunday, dicen Sabbath. Le cambian el nombre. Es muy interesante esto, que no le prestamos atención. Decimos, bueno, son cuestiones idiomáticas. No, es parte del engaño de Satanás de cambiar los nombres, cambiar los días de la semana, ya lo hablamos la vez pasada, ¿no? El lunes
que es el segundo día, lo ponen como primer día. El 7 de enero, al día siguiente, el Papa León XIV habla acerca de que el ecumenismo es la misión central de la Iglesia Católica. ¿Y qué es el ecumenismo? Otra vez, juntos, ¿no? Todos juntos. ¿Juntarnos para qué? ¿Detrás de quién? ¿Quién es el líder? Siempre fue la intención de la Iglesia Católica que todos se junten detrás del papado. 8 de enero, Heritage Foundation publica Saving America by Saving Family, o sea, salvando América a través de salvar a la familia. En la página 38 le solicita al gobierno que proteja el domingo como día de descanso. Fíjense ustedes, estamos todavía en el mes de enero. Distintas organizaciones nos están mostrando hacia dónde están apuntando ellos este año. 14 de enero, el Papa se dirige a los embajadores de los 184 países que tienen relación con el Vaticano y habla sobre la unidad espiritual y moral del mundo bajo el liderazgo del Papa. O sea, más directo que esto, ¿qué le pueden decir a uno? 12 de enero, en el programa de Greg Gutfeld en Fox News en Estados Unidos, el invitado Terry Shepard dice: me gustaría hacer de los Estados Unidos una monarquía católica. ¡Chán! O sea, le vienen haciendo la cabeza a la gente. O sea, nadie critica a todos, mira qué bien, ¿no? Y capaz que sí, que necesitamos algo así. Porque entretenerlo a Trump como presidente y tenerlo al Papa como rey, casi que preferimos al Papa, puede pensar mucha gente, ¿no? Les digo algo más. Todo lo que yo les voy a leer está en la Iglesia Católica, aunque hay presbiterianos que hablan acerca de lo mismo que dice la Iglesia Católica, siempre está la Iglesia Católica ahí, disfrazada de presbiteriana, de qué sé yo, alguna otra cosa. Vamos. El mismo día, 12 de enero, el arzobispo Thomas Clay se reúne en privado con el presidente Trump en la Casa Blanca. Y el 14 de enero, la Junta Electoral del Estado de Carolina del Norte bloquea la votación en domingo por motivos religiosos. O sea, la religión y la política se están uniendo. La votación se bloquea en domingo. Había una votación que había que hacer y decidieron hacerlo en domingo. Y dicen, no, domingo no, es el día de descanso. Bien, primero, 16 de febrero. El estado de Montenegro, un país de Europa, Montenegro, antes formaba parte de lo que se llamaba Yugoslavia, resuelve declarar como Día Nacional de Descanso el domingo. 17 de febrero, la Conferencia Episcopal en Estados Unidos habla sobre la libertad religiosa. El 27 de febrero, el académico presbiteriano Stephen Wolf dice que no existe separación entre Iglesia y Estado. El 27 de marzo, León XIV anuncia el jubileo, el tema del jubileo, que es la humanidad reconciliada. Ustedes ven que el tema es básicamente el mismo. Nos juntamos todos, vamos a adorar en domingo, somos un solo cuerpo y avanzamos detrás del liderazgo del Papa. Es todo lo mismo. Y ni siquiera llegamos a mayo todavía. El 7 de abril, Marco Rubio
se reúne con el Papa y 2 días después da una conferencia en la Universidad Católica de las Américas y habla acerca de la casa común, el bien común. No se olviden, Marcos Rubio es católico. 13 de abril, audiencia final de la Comisión de Libertad Religiosa en Washington. Dan Patrick declara al público que no existe separación de iglesia y Estado. Otra vez. Lo van metiendo al tema, ¿eh? ¿Ven? De un lado, del otro, lo van metiendo. 5 de mayo, Donald Trump firma el Shabbat Nacional, valorizando la herencia judía en los Estados Unidos. Esos declararon un sábado como Shabbat, como día de descanso. Bien, ¿no? Qué bien. Pero no. El Estado no tiene que declarar días de descanso obligatorios. El Estado tiene que permitir que haya días de descanso. Y cada uno, de acuerdo a la religión que tenga, descansará de acuerdo a su conciencia. Los musulmanes descansarán los viernes, los judíos o los sabatistas descansarán los sábados, y los otros cristianos descansarán el domingo, y otros descansarán cualquier día de la semana. Pero tiene que habilitarse eso. Sí, el Estado tiene que habilitarlo, pero no imponerlo. Y ahí es cuando la Iglesia Católica se aprovecha. Imponemos lo que nosotros decimos que se tiene que imponer, y no lo que dice la Biblia. La Biblia no importa. O sea, entendamos, hermanos, que para la Iglesia Católica la Biblia no tiene ninguna importancia. Entonces alguno de ustedes dirá, ¿pero cómo la Biblia no tiene ninguna importancia? No. La Iglesia Católica se basa en la tradición, no en la Biblia. Si la Biblia dice algo que está en contra de la tradición, la Iglesia Católica se aferra a la tradición. Vamos, 6 de mayo. El Papa dice, la Iglesia es el sacramento de salvación. La Iglesia, obviamente la Iglesia Católica, es el sacramento de la salvación. O sea, o usted está de acuerdo con la Iglesia Católica o no se salva. Y por último, el 11 de mayo, el obispo Robert Barron dice que el propósito es, el propósito de la religión es celebrar la unión entre religión y el Estado. Estas cosas las decían hace 50 o 60 años, se armaba un lío en los Estados Unidos. Se armaba un lío, pero hoy nadie le importa, nadie se espanta de eso. Miren, cuando estaban en la campaña electoral en 1959, más o menos, que era la campaña electoral de los Estados Unidos, los dos contrincantes eran John Kennedy, de parte del Partido Demócrata, y Robert Nixon, de parte de los republicanos. Era la primera vez en la historia que un candidato católico se presentaba a una elección. Nunca jamás antes habían pasado más de como 90 años de la independencia de Estados Unidos, nunca hubo un candidato católico. Y la sociedad estaba, ¿qué va a pasar ahora? Que los católicos se van a querer adueñar del país. Bueno, yo, gracias a Dios, tengo una pila grande de revistas Life de aquellas épocas, de la década del 60. Y también tengo una colección de las revistas
el Reader Digest, las selecciones del Reader Digest de aquella época. Entonces, he leído los artículos que se publicaron en aquel tiempo en contra de John Kennedy. Las críticas que le hacían a John Kennedy. Y John Kennedy tuvo que salir a jurarles por lo que más quieran que él no iba a mezclar la religión con el Estado. Casi que se tuvo que poner de rodillas y decirle, no, créanme, no voy a jamás, nunca lo voy a hacer. Nada. 50 años después sube a la presidencia de Estados Unidos el segundo presidente de Estados Unidos católico, Joe Biden. ¿Tuvo que hacer lo mismo? No. A nadie le importó si era católico, si no era católico, nadie le importó. La plana mayor de Donald Trump son católicos y a nadie le importa. ¿Entienden cómo han cambiado los tiempos? Y han cambiado lentamente y a los adventistas no le han dicho de estos cambios. Los adventistas están dormidos, no se enteran nada, ninguna de estas noticias aparece en ninguna de las revistas adventistas. Son como 15 noticias a lo largo de 4 meses. Y son todas importantes y todas nos están mostrando hacia dónde apunta esto. Y está esta encíclica que tiene en uno de los puntos, 169, bien escondido, bien al final, porque cuando uno la lee es cansadora, sinceramente es cansadora leerla. Mucha palabrería, y hay que estar sacándole, trabajo que hizo Emmanuel de estar sacando lo realmente trascendente, importante de eso. Y lo del descanso lo dice ahí al final, lo mismo que hizo el Papa Francisco en Laudato Si. O sea, hablan de la ecología, de todo, y meten el domingo. Y estos hablan de la inteligencia artificial durante un montón de páginas y meten el domingo. Y muchos se ríen de los adventistas y dicen, ustedes tienen una obsesión con el tema del domingo. Ustedes tienen una obsesión que no los deja vivir. Pero no es que nosotros estemos obsesionados con ese tema. Que la Iglesia Católica está obsesionada con ese tema. Son ellos los que permanentemente están haciendo alguna encíclica, carta apostólica como Dies Domini en la época de Juan Pablo II. Ellos son los que nos están mostrando lo importante que es para ellos el domingo. ¿Por qué? Porque ellos están siguiendo la agenda de Satanás. Apocalipsis capítulo 17, Apocalipsis capítulo 18. Esa es la agenda. Este es el tiempo en el cual estamos viviendo. Y ahora, lo que hace 100 años nos hubiéramos agarrado de la cabeza y hubiéramos dicho, no, esto es terrible. Cuando lo dijo Elena de White, que lo escribió en el Conflicto de los Siglos, en la época de León XIII, sobre el descanso dominical, decía, no, eso no va a pasar, nunca. Usted es una mujer ya entrada en años, ya está medio de... No va a pasar, nunca, nunca va a pasar. 135 años después, seguimos con el mismo tema. Porque la Iglesia Católica aprendió algo a lo largo de sus centenares de años. Y lo que aprendió la Iglesia Católica es que yendo despacio se avanza con mayor firmeza que yendo a toda velocidad. Cuando avanzó a toda velocidad, hubo poderes que se le pusieron enfrente y se originó un caos en Europa. En cambio ahora avanzan lentamente. ¿Desde cuándo? Desde la herida mortal de 1798, la Iglesia avanza despacio, para que nadie se dé cuenta lo que está haciendo. Y ustedes lo ven, nadie se da cuenta. Ni siquiera lo que hemos sido los depositarios del mejor libro de Elena de White, junto con el deseado de toda la gente, el gran conflicto, que muestra este panorama.
Vuelvan a leerlo. Este panorama es el que muestra Elena de White. Que Dios los bendiga, queridos hermanos. Que tengan un sábado muy bendecido. Seguimos con paso firme hacia los eventos finales que ya están viniendo, que están a la orden del día, todo el tiempo delante de nosotros. Un abrazo grande, grande, desde acá, desde más allá de las noticias. El enemigo golpea. El enemigo no le gusta este tipo de programas, pero lo vamos a seguir haciendo. Mientras Dios nos diga lo que tenemos que decir, lo seguiremos diciendo. Dios los bendiga. Amén, amén. Gracias, Daniel. Gracias, hermanos, por habernos acompañado con tantos comentarios, con tanta participación de parte de ustedes. Gracias también a Dani, que hizo el esfuerzo de acompañarnos el día de hoy. Y esperamos, Dios mediante, la próxima semana encontrarnos nuevamente a través de alguna noticia, algún hecho relevante de actualidad, enfocar en las promesas de la palabra de Dios, en las profecías bíblicas y mantener nuestra mirada puesta en nuestra patria celestial. Así que les mandamos un gran abrazo a todos, que Dios les bendiga y bueno, Dios mediante nos encontraremos en otra oportunidad. Que pasen un bonito y bendecido sábado. Adiós. Gracias por acompañarnos, por sus mensajes y por compartir este tiempo de reflexión y análisis a la luz de la palabra de Dios. Los esperamos en la próxima transmisión, todos los miércoles a la misma hora, aquí en el canal de YouTube de Radio El Camino. Hasta entonces, que Dios les bendiga.